Para esta tarea, la región que he decidido elegir es Europa. Lo primero de todo, la organización territorial. El continente europeo está formado por diferentes subregiones según la Organización Mundial del Turismo, como Europa del Norte, Europa Occidental, Europa Central u Oriental, Europa del Sur y Europa del Mediterráneo. En Europa existe la Unión Europea, que es una comunidad política que se creó en el año 1993. No todos los países de este continente forman parte de la misma, como por ejemplo Albania o Turquía. En total son 27 de los 50 que forman el continente. Seguimos con los elementos geográficos de Europa. Europa se encuentra sobre la placa tectónica de Eurasia, en el hemisferio norte, compartiendo, como vemos en el nombre, placa con Asia. Los límites del continente son desde el mar Mediterráneo en la parte sur hasta el océano glacial ártico en el norte, por la zona de occidente el océano Atlántico hasta los montes Urales y el mar Caspio en la zona del este. Dividiendo Europa en dos partes encontramos que en la parte norte destaca el relieve de los montes escandinavos. En el centro aparece el macizo central francés. También encontramos una gran llanura en el norte de esta parte de Europa. Es en el sur de Europa donde encontramos los montes más importantes, como por ejemplo las cordilleras del sistema bético, los Alpes, los Apeninos o los montes del Cáucaso. Por lo que corresponde a los climas, el clima oceánico o atlántico, que se extiende por las regiones del mismo océano, que se encuentran en el norte, el oeste y el noreste de los Alpes. El clima continental se desarrolla en las llanuras de Europa Oriental, al norte y al este de los Cárpatos. El clima mediterráneo se extiende por el sur de Europa, en las penínsulas más cercanas a este mar. El clima de alta montaña se produce en las principales áreas montañosas de Europa. El clima polar se da en las altitudes árticas. El mar Mediterráneo y el océano Atlántico son las dos masas de agua más grandes que hay en Europa. Estas dos masas de agua se dividen en otras tantas, como por ejemplo el mar Tirreo o el mar Adriático. Los ríos europeos desembocan en 4 vertientes, que son la Atlántica, la Mediterránea, la Ártica y la del mar Caspio, siendo las principales las dos primeras. En la cuenca del Mediterráneo, entre los ríos más importantes, encontramos el Ródano. En la vertiente del Atlántico, uno de los ríos más importantes es el Rin. Los lagos en la Europa septentrional son de origen glacial y entre ellos destacan el Ládoga en Rusia. Los lagos alpinos son de origen glacial y también de origen tectónico. Uno de los más importantes es el lago Le Mans, compartido entre Rusia y Francia. Entre los lagos mediterráneos, el más importante es el lago Rosellón de Francia. Entre la vegetación más importante de Europa podemos citar la tundra, que se desarrolla en la parte norte de la península escandinava. El bosque boreal se extiende al sur de la tundra, como en la meseta putorana. El bosque mediterráneo chaparral se da en el sur de Europa. El bosque templado centroeuropeo se da en la llanura de Europa central. La vegetación de montaña se desarrolla en las cadenas montañosas alpinas. En Europa hay 3 grandes grupos lingüísticos: las lenguas germánicas y anglosajonas, las lenguas románicas y las lenguas eslavas. Entre las lenguas germánicas más importantes está el inglés, entre las románicas el español o el italiano y en las eslavas el polaco o el ruso. Entre las principales religiones europeas encontramos el cristianismo con las vertientes católica, protestante y ortodoxa, el islam y el judaísmo. Mucho del patrimonio cultural intangible de la lista de la UNESCO está dentro de Europa, como por ejemplo la cetrería, los cantos y danzas bálticas o la dieta mediterránea. Dentro de la arquitectura popular de Europa destacamos las casas de madera del centro y del norte de Europa y las casas de estilo Tudor del Reino Unido. Dentro del folclore europeo hay toda clase de manifestaciones en cada uno de los países. Como más importantes citamos los duendes de Irlanda, el carnaval de Venecia o las muñecas rusas.